Las montañas de nuestra tierra, que alegran el paisaje y a veces entristecen nuestra música, están cambiando rápidamente. Cada vez son menos blancas y más ocres. Se acercan en alma y color al páramo que las rodea. Se nos alteran los glaciares y todas las tierras altas. También los valles habitados y cultivados. Igual pasa con selvas y mares. Todo está cambiando. Pero más importante, se modifica el clima, que está sobre todo ambiente y ser. Cambios que presagian un incierto futuro, que podría traer horizontes buenos o terribles. En el tiempo antiguo, antes de que en estas tierras se hablara español, la gente tenía por sagrada la naturaleza. Reverenciaban aves, plantas, cascadas y lagunas, pero por sobre todo a las montañas. Construyeron adoratorios altos en los páramos, para ahí honrar al sol y a los cerros. Convivir con la naturaleza era su cultura. Sagrados eran varios volcanes, los que cada mañana paren al sol que calienta y fructifica la tierra, o los que lo esconden a que pase la noche. Desde esas alturas nacen los ríos y por ahí asoman las nubes que traen la lluvia. Son soledades de difícil acceso. Nadie nunca ha vivido tan alto, donde el frío es perenne y el oxígeno escaso. Allá, en esos paisajes desterrados de la vida de los hombres, donde como los pies han pisado poco, los ojos tampoco han visto. No le ha quedado a la gente sino la imaginación, tierra fértil para crear mitos y religiones. Con todo lo dicho, ¿cómo no tener a estas magníficas montañas por sagradas?
Así pues, ya. Y las dos chantas. Esto. Jaco, jaco. Ñuka tayta Imbabura Yacotakache, Laguna San Pablo. Guagua pichincha, roku pichincha, Lenisa Cotopaxan, Gorco Paschulalomina, Zuelca Tahuantin suyo, Huiracocha. Kunan kay ratupi, kunan kay punja shamuni. Kikinda mañangapa, kunan kay horaspi tukuy ñukanchipa kawsaypa, ñukanchipa vidapa, ayudanki ñuka tayta Imbabura Yacotakache, Laguna San Pablo. María responsabilita tongurita don Pastion Borsa Puyo Cascata Peguchi Laguna San Pablo Tucuy Urco. Tucuy Sama y Tucuy Taite Inti Pacha hermana Juve Tucuy Tamañashpa. Permiso tamañane, canta agradecengapa. Wata wata pashamunchi, cada raimi pashamune. Shakashkam de Kunambas Kai ofertorio Takai Karashkata, Areneshpa aceptashpa. Niuka mañashkata, niuka vida pa, niuka familia pa. Lo que realizamos es una ofrenda netamente a Tayta Imbabura. Y también como tengo compactos o conocimientos de los cerros que invoco, siempre ellos me han dado la energía para este trabajo que yo hago, ¿no? Lo que es las curaciones, sanaciones, en todo. Entonces hoy día venimos a agradecerle, entregar las ofrendas para que de tal manera también Imbabura nos ayude en todo, ¿no? Netamente este puesto o esta quebrada se llama Shungueiko, es el corazón, una quebrada de corazón, digamos, porque es el corazón de Imbabura. Entonces hemos venido acá y siempre yo tengo la iniciativa de ofrendar en los 4 reimis. A veces hay personas que no conocen estos términos de ofrendar, o huachacaray en quichua significa ofrendas, ¿no? Yo les he contado de la mitología porque es muy importante para mí, es una manera trascendental de ver los Andes. Contaban los viejos que eran creyentes de la leyenda del Pasochoa. Decía esta leyenda que don Pasochoa cultivaba una chacra de maíces de oro. La leyenda decía que don Pasochoa bajaba a oír misa en Cotopchoa el Viernes Santo y dejaba abandonando la chacra. Unos guambras de Uyumbicho, ambiciosos, dijeron, ahí es nuestro chance. Y decidieron venir acá. Estábamos en vísperas de Semana Santa. Y tenían todo planeado, todo organizado, pero les fallaba una cosa, es que la leyenda hablaba de que tenían que ser pares los que pasen ese umbral. Si no, la puerta se cerraba con ellos adentro, quedaban ahí hasta que volvía don Pasochoa y les trincaba. Para ser pares, yo que estaba ahí de guagua oyendo, me regresaron a ver y me metieron en la colada. Yo, ignorante, me sumé a la aventura. Ellos van a saber mejor, dije, son mayores y confiado yo en ellos. Después, cuando venía caminando por esas aristas, me arrepentía hoy porque decía, don Pasochoa se regresa por cualquier cosa, porque intuye, porque no hubo misa, por cualquier vaina aparece por aquí, nos trinca. Y los guambras más ágiles que yo, más viejos, se han de correr. Yo, guagua, no de avanzar y me ha de agarrar a mí don Pasochoa y conmigo se ha de desquitar. La cosa es que nos encaramamos eventualmente en las piedras. Los jóvenes ya subidos en la primera pared de piedra se dieron cuenta que no eran montañeros y que no podían volver a bajar. Y
Subimos con la esperanza de que atrás sea páramo, como en efecto, menos mal había sido. Y ya se olvidaron del tesoro y se olvidaron de todas las pendejadas. Y nos fuimos por atrás, camino a Cotochoa. Y no nos encontramos a Don Pasochoa, menos mal. Los Wambras estos no encontraron los maíces de oro. Pero yo sí encontré un tesoro. Yo me paré aquí y vi las montañas y vi el páramo acá atrás y vi allá abajo y un bicho. Y desde entonces hasta hoy día ya no las he vuelto a abandonar. Encontré mi tesoro. Desde ese día ando enamorado de la montaña. Cariño alimentado por cada exploración y sus descubrimientos. Y también por las historias contadas por los que viven en las alturas, que saben que los cerros no son solo pura roca y hielo, sino que tienen alma, personalidad y hasta pinta. Entre los que son ponderados, pues hay buenos y protectores o malos y perversos. Pasa como pasa con la misma gente que los respeta. Es decir, hay de todo. Todavía hoy en día los campesinos imaginan a las montañas capaces de aparecerse como gente. Incluso hay algunos pocos que tienen la sensibilidad para verlos. Y hasta hay uno que otro que puede hablar con ellos. Resulta que Don Pasochoa es de Sombrero, pequeño y gordito. Él es quien da la lluvia. Todavía hoy en día los agricultores de la comarca se alegran si la cumbre del cerro negrea, porque ahí de seguro lloverá en sus tierras. En cambio del Chimborazo dicen que asoma como un viejo sabio, de pelo largo y blanco, que es bondadoso, y a él por eso le confían las cosechas y los rebaños. Le piden favores tan variados como la ayuda en las visas que confieren en las embajadas o los puestos de trabajo que se buscan en las empresas. Poderoso Taita Chimborazo. Del Taita Imbabura dicen que tiene pinta de extranjero y que monta caballo blanco. Y aunque todos los cerros parecen conferir el poder de la sanación a los yachaks, aparentemente el Imbabura es el más invocado por los curanderos, apóstol de ellos, según dicen los que saben. Doña Cotacachi es una señora guapa y bien puesta. Se adorna elegante entre bordados y anacos. Ella era quien daba agua a tanta comunidad sedienta a su alrededor. Ahora que su glaciar se fue, capaz perdió algo de encanto también. La Mama Tungurahua, en cambio, tiene fama de iracunda. No se lleva bien ni con el Chimborazo, que se supone es su marido, pues este le controla travesuras con otros cerros. Sobre todo con el guapo vecino Altar. A Liliniza lo ven con mala reputación. Ese picacho de abrupta cara es capaz de secar o enfermar a la gente. Se oye que lo usan los malos brujos para eliminar enemigos de sus clientes. Y como estos cerros
Son hombres y mujeres, como son altos y guapos, y se miran y se coquetean, acaban enamorándose. Y hasta guaguas llegan a tener. Así cuentan que aconteció al norte. Allá, Taita Panchito Imbabura tiene un amorío desde siempre con María Isabel de las Nieves Cotacachi. Con ella procreó un guagua que nació siendo piedra chiquita en la chacra de un indígena. Hoy ya crió y es Cerro Grande. Lo llaman Yanaburco de Piñán. No es su único hijo. Por lo menos así lo acusaban las longuitas, las que antaño pastaban los rebaños a sus pies. Algunas de ellas asomaban embarazadas. Ante la inquietud de los taitas, confesaban que el taita Imbabura dizque la sedujo. Que el guagua es hijo del cerro. Y con ello ya ningún reclamo prosperaba. Todo era resignación. ¿Será cierto o será solo una excusa para ocultar las metidas de pata? Justo o no justo el cuento, Taita Imbabura tiene fama de guaynandero, es decir, de mujeriego. ¿Cuántos vástagos mismo tendrá? Esos guaguas a lo mejor heredan parte de las tradiciones que cuentan sus mayores, que sobreviven, aunque ya disminuidas, pero todavía con nosotros. De las raíces de estas leyendas quedan todavía cantidad de evidencias. Aquí estamos a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Estas paredes pertenecieron a un templo que, aunque fue tal vez más antiguo, estuvo utilizado por los incas. Aquí los arqueólogos han excavado y han encontrado cerámica inca. Esto debe haber sido un templo, estando tan alto, Alapu Chimborazo. Los mismos arqueólogos encontraron enterrado un palo. Era un tronco de 7 cueros. Funcionó como columna que sostenía los techos de paja. Las pruebas del carbono 14 dicen que esto sucedió allá por el año 1410. Anterior a lo que se cree llegaron los incas al Ecuador. Sin embargo, pueden haber estado aquí ya como una misión religiosa a rendirle pleitesía al Apu, aunque todavía no hayan conquistado lo que son estas tierras. Esas morrenas, ese montón de piedras nos dice que el glaciar seguramente hace 500 años estaba ahí. Este templo estuvo lo más alto seguramente que ellos pudieron subir con seguridad. Alrededor hay un montón de círculos de piedras con una sola roca en la mitad. Eran donde elevaban las plegarias al Apu. En tiempos de los equinoccios y los solsticios deben haber habido masivas peregrinaciones acá, parecido a como las que hoy hay al Quinche o a la Virgen del Cisne. Todas estas laderas comúnmente nevadas como hoy día deben haberse llenado de gente que venía a rendirle un pago al Apu o a pedirle un favor.
al borde de los antiguos glaciares, en estas inhóspitas alturas y cerquita del templo, hay estos huecos perforados. ¿Cómo los perforarían? ¿Cómo los harían así tan redonditos? En el fondo quedan vestigios de ofrendas. A veces estas consistían de papa, otras de maíz o achira. Antaño, a los apus, a manera de ofrenda, se les entregaban guambras, siempre siendo lo más pintón de la comarca. Huarmis y caris, asegurándose que sean doncellas y donceles. Sacrificados allá mismo en la montaña y enterrados junto a los más valiosos tesoros. Se los ha encontrado en las cimas de Perú, Chile y Argentina. A los escogidos se los consideraba afortunados. Un privilegio ir al encuentro de los dioses, aunque ahora se los vea como víctimas. Pero cuán importantes deben haber sido los cerros para ellos, para que sacrifiquen a su preciada descendencia. A estos guambras se los enviaba a prepararse al Cusco. Iban por el Capañán, el principal camino inca, una especie de panamericana de entonces. Era un viaje que tomaba por lo menos un mes y se lo celebraba en cada pueblo que pasaban. Los llevaban a aprender a hablar con los dioses, a pedir por la gente, por un clima benévolo o por victorias en cuestiones bélicas. Acá a los incas se les complicó los rituales en las cimas, porque nuestras montañas tienen glaciares más gruesos y agrietados. Los sacerdotes locales, ante este problema de religiosa comunicación, encontraron una solución en los huauquis, que vienen a ser los hermanos menores de los cerros mayores. Gran ojo de los nativos para encontrarlos, o muy sabidos los cerros que los hicieron a imagen y semejanza. Al noroeste de la Antisana hay un pequeño gemelo. Hay que ver que ya está mentado en las muy antiguas crónicas de la conquista española. Lo mencionan como sitio de ofrendas, una huaca importante. Hay otro en el Cayambe, es una loma como un pupo. Lleva el nombre sugestivo de Muyurco. En quichua, Muyu es la muy sagrada Concha Spondylus. Yurku es cerro. Nombre curioso y sugestivo, acá tan lejos del mar. Íbamos a hacer la ofrenda, las papas, el mote, la chicha y los cuyes, gallinas. Íbamos a pagarle a la montaña para que nos permita que llueva, ¿no? Porque había mucha sequía. Y enterrábamos unas ovejitas también, las más hermosas enterrábamos. Y nosotros cuando somos niños tenemos un doble don y que tenemos mucha espiritualidad. Primero enterrábamos, nos daban el alimento, comíamos y en la bajada que estábamos ya empezaba la lluvia. ¡Cómo llovía! Nosotros veníamos saltando, pero bien mojados. Los cerros sagrados, tengan o no glaciar, todavía reciben ofrendas. Por aquí y por allá asoman pagos y pedimentos de todo tipo. Pero aunque los glaciares convivan con nosotros, aunque esté la cordillera salpicada con ellos y se luzcan delante de todo valle y pueblo y asomen enmarcados por tantas ventanas o engalanando tantas curvas del camino, no es común
entender qué mismos son. Sobre todo, que no es lo mismo una nevada ocasional que los milenarios hielos glaciares. Este paisaje generalmente es un arenal y un roquedal. Ahora está cubierto de nieve. Es una nevada ocasional. Si mañana sale el sol con fuerza, en un par de días la nieve se derrite y volvemos al paisaje del arenal. Pero si continúa nevando, si el clima se enfriaría y las nevadas fueran constantes, entonces podemos imaginarnos que en vez de los 20 o 30 centímetros de nieve que tenemos ahora, esto va a hacerse cada vez más profundo, y acabaremos con varios metros de nieve. El peso mismo de la nieve va a compactar la base, que lentamente se va a ir transformando en hielo denso y pesado. Cuando eso pase, la gravedad le va a traer a ese hielo cuesta abajo. Y ese es el nacimiento de un glaciar, un río de hielo. Ladera abajo va el agua congelada. Es un sólido dúctil, como una melcocha viscosa. Corre lento, apenas a razón de un par de metros por semana. Parece trámite. Va despacio en los planos y acelera en el empinado. Es el glaciar un río que fluye con dificultad. Se quiebra en cada curva o en cada cambio de pendiente. Igualito que cuando doblamos una palanqueta de pan duro, o al abrir las páginas de un libro, o acaso cuando barajamos las cartas de un 40. Así, de esta manera nacen las famosas y muy temidas grietas. Las grietas vienen a ser para los nevados lo que las arrugas son para nosotros, los mayores. Son la personalidad de cada cerro, según dicta su topografía interior, es decir, su alma. Son sin duda un obstáculo para los montañeros, pero alegran la ruta, que sin ellas el camino sería monótono y hasta algo insípido. De vez en cuando, irremediablemente, algún andinista cae dentro de ellas. Si sabe de su oficio, si maneja las cuerdas, no pasa de ser un susto. Pero si no, la grieta se puede transformar en un mausoleo, todo blanco. Un sarcófago helado, aunque de matices brillantes. Él tenía 16 años. Era un niño todavía, ¿no? Era un niño. A lo que bajamos, se cae este muchacho, se cae en una grieta. Marcos y el Pablo no le pueden sacar. Hacen todo el esfuerzo por sacar y no pueden. Pero como Pablo ya había pasado la grieta, entonces él se desacuerda y le dice al Marcos, ¿sabes qué? Voy a pedir ayuda a la cordada que está más cerca. Se baja y nunca más supimos de él. Hasta después de
4 años que el glaciar, que sabemos que nunca está estático, que siempre está en movimiento, le sacó a la superficie y unos muchachos que habían venido aquí de visita vieron el cuerpo, avisaron y venimos y le sacamos. Y está enterrado aquí, donde él siempre amó, la montaña que siempre amó. Esa es la historia que a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la vida. Cuando Pablo desapareció, yo hice la promesa a la montaña, le dije, si no le encontramos con vida, yo nunca más voy a pisar tu cumbre. Y lo has cumplido. Y lo he cumplido hasta ahora. Cuando regreso a la ciudad, trato de ser un hombre nuevo, de evitar confrontaciones, trato de ser más alegre, de conocer más sobre la naturaleza, porque digo, quiero cambiar. Esta montaña siempre me hace cambiar. Pablito fue mi contemporáneo, compañero de correrías, montañero de esas épocas de cumbres inmaculadas, de inmensas soledades, de laderas en blanco sin mancha de huella previa, donde la aventura y la verdad bailaba constantemente con la incertidumbre. Invocaban esos cerros todavía entonces infinito respeto. Ahí perdí muchos amigos, aflicción que subrayaba la divinidad que los nativos les endilgaban. ¿Qué es lo divino sino una manifestación de infinito respeto? Asoman por ahí en el glaciar algunos visitantes ocasionales y no son montañeros. Son literalmente unos guaira apamushkas, es decir, traídos por el viento. No pertenecen acá, o sucumben rapidito o andan medio chumaditos. Si uno se da tiempo de colectar muestras y llevarlas hasta el microscopio, encontrará unos microbios antes invisibles,
seres ocultos que se dan modos para sobrevivir en estas inhóspitas temperaturas. Algunos son tan angos que días después siguen no solo moviéndose, sino hasta hurgan comida en esas piedras enormes que en realidad son unos granitos de arena. Pero lo que más se encuentra no se mueve un pite, no tiene vida. Es totalmente inerte, pero es de miedo. Son los ya famosos microplásticos. Hay tanto que la muestra no está lejos de parecerse a la de una alcantarilla cualquiera. La mayoría de estas partículas llegan a las alturas antes puras, acarreadas por los ya consabidos vientos, y además se deshilachan de las coloridas prendas de los montañeros y de la basura que demasiadas veces dejan. El microplástico está contenido en las capas superficiales del glaciar, estas que aquí vemos al borde de la grieta. Conforme nos introducimos a la grieta, el hielo se vuelve azul. Es mucho más antiguo. En ese hielo antiguo están atrapadas unas burbujas que contienen la atmósfera de hace cientos o miles de años. Los científicos son capaces de ver el contenido de CO2 en esas burbujas y pueden, por lo tanto, deducir cómo era el clima en ese entonces. Todo está en esa biblioteca de burbujas que conforme perdemos los glaciares, perdemos toda esa información. Y así entendemos que el cambio climático ha sido continuo, que los glaciares, como el pulso del corazón o como la marea del mar, suben y bajan, se agrandan y retroceden. Pero siempre lo que esto nos dice es que ha pasado en lapsos de tiempo muy largos. El ciclo que estamos viviendo ahora es sumamente rápido. Lo podemos ver en nuestras propias vidas. Los cambios del clima, que parecen estar íntimamente ligados al CO2, han pasado siempre. En este gráfico, basado justamente en las burbujas atrapadas en el hielo antártico, se ve cómo fluctúa el carbono desde hace 800.000 años. Pero es tremendo el brinco que da en la actualidad. Semejante incremento de CO2 tiene que tener una consecuencia. Lo que no nos damos cuenta es que realmente la humanidad, desde más o menos que las sociedades crecieron, que tuvimos agricultura y todo eso, digamos desde los últimos 10.000 años, ha podido crecer en un ambiente climático súper estable. Los análisis demuestran que el clima en los 10.000 últimos años ha variado tan solo poco entre menos 0.5 y más 0.5 grados en 10.000 años que las sociedades se han desarrollado. Y entonces ahora estamos a más 1.5 grados. O sea, en apenas unos 100 años ya hemos desviado totalmente de esta trayectoria y no sabemos lo que espera la humanidad porque nunca en la humanidad hemos vivido este cambio. Y eso es lo que da más miedo, porque los escenarios de cambio climático con el business as usual que tenemos es que vamos a seguir esta aceleración. Entonces estamos hablando ya de 4 o 5 grados para el fin del siglo en algunas partes del planeta. 4 o 5 grados en solamente 150 años. Este lugar es muy interesante porque guarda la memoria histórica de la meteorología.
aquí podemos ver los datos de 1890, que son los primeros datos que hemos tomado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, en diciembre el promedio a las 7 de la mañana era de 8.3 grados. Entonces si uno se pone a pensar y dice, chuta, ni así sea la temporada más fría ocurren esos valores aquí en Quito. Y claro, uno diría, bueno, tal vez la temperatura media tiene ese efecto, ¿no? Pero yo me pongo a revisar y tenemos por acá las temperaturas mínimas, es decir, la temperatura más baja del día que nosotros teníamos. Y mira, antes teníamos fácilmente 7.5 grados en 1891, la temperatura mínima media. Y después fue creciendo más o menos en los 90, donde empezó un poco ya la urbanización, tuvimos 9 grados y actualmente tenemos 13.8 grados en la actualidad como la temperatura más baja. Entonces tenemos un aumento de temperatura. Aumento de temperatura. Menor precipitación. Menor precipitación, dependiendo de los años, pero sí. Y me imagino que esa mezcla de los dos hace que donde antes nevaba, ahora llueva. Exactamente. Y la lluvia sobre el glaciar debe ser tremendo para el hielo. Sí, porque eso genera que ingrese calor adicional que no debería ingresar, porque antes tú tenías nieve, entonces la nieve es a 0 grados, lo mantienes, pero si ahora tú tienes lluvia que te ingresaría unos 2 grados centígrados de energía, al menos al glaciar, lo calienta. Para entender las fluctuaciones en temperatura, nos vamos a remontar 20.000 años con esta imagen. Entonces, los hielos cubrían todo lo que hoy es páramo, como el Caja sobre Cuenca o las alturas alrededor de Loja o Tulcán. La cordillera debe haberse visto todo blanca. Esa última era glaciar acabó hace ya 10.000 años. Ahí las lenguas glaciares se extendieron como los dedos de una mano, agarrando hasta las más bajas hondonadas de la cordillera. El hielo llegó a bajar hasta los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Sabemos esto porque donde hubo glaciar quedan huellas. Una son los valles cuyo perfil es en U, con fondos planos y encerrados por costados empinados o verticales. Otra son las morrenas. El hielo empuja por donde va, se lleva consigo piedras y arena, igualito que lo hace un tractor de pala. Empuja para adelante todo este material que también se le riega por los costados. Esos montones, arrumados de roca y arena, se llaman morrenas. Hay valles glaciares, como este al norte del Quilindaña, donde clarito se ve las morrenas y hasta se observa una escalera de ellas. Unas son altas y gruesas porque se formaron cuando el glaciar estuvo estable, sin avanzar ni retroceder durante largo tiempo. Y otras que asoman cuesta arriba conforme el hielo fue retrocediendo. Vestigios de estos extintos hielos quedan por doquier. Para el ojo que aprende es facilito encontrarlos. En los flancos exteriores de la cordillera quedan valles que antes albergaron hielo y hoy están cubiertos de selva. Este valle en Yanganati, en su sección alta, es labrado por un glaciar. Más abajito, el mismo valle cambia un perfil en B, pues en esa parte
le dio forma un río de agua líquida. En esas escarpadas paredes talladas por los glaciares, ahora anida una variedad de animales. Entre ellos nos encontramos con una mama, con 2 guaguas osos. Al norte de Papayacta y al oriente del nuevo aeropuerto de Quito, hay un peculiar valle glaciar. Ahí aflora un filón de obsidiana. Hace 10.000 años, los antiguos pobladores, aquí en Muyumica, desafiando el frío y el glaciar que seguramente llenaba el fondo del valle, minaban ya esta piedra transparente. Lava cristalizada por el sílice y las altas temperaturas, que se rompe muy fina al golpe, permitiendo a esa gente, a falta de metales, hacer puntas de lanza y cuchillos. Con el pasar del tiempo, nuestros antiguos se hicieron tan hábiles que lograron pulir la misma obsidiana de Muyumica al punto de lograr magníficos espejos. Al final del Neolítico merodeaban por los Andes enormes mastodontes y tigres dientes de sable. En el Parque de Alangasí, al pie del Ilaló y cerca a Quito, hay una escultura de baja talla y presupuesto que celebra a un mastodonte desenterrado en la localidad. Tuvo clavada en su frente una letal obsidiana que dice mucho del pasado. Huellas de la existencia de semejantes animales quedan en la quebrada de Chalán, al sur de Riobamba. Una erupción llenó el valle de ceniza que hizo de molde perenne para sus pesados pasos. La desaparición de estos animales, que evolucionaron durante millones de años, la achacan a la excesiva cacería y al cambio climático de entonces. Hay que ver lo que causaron nuestros primitivos antepasados a punta de lanza de obsidiana. ¿Cuánto más podríamos modificar nosotros al mundo, los humanos actuales, con la poderosa tecnología con la que contamos? Extintos los mastodontes y los tigres dientes de sable, pero montados en el mismo patín del hielo que es la historia que nos atañe, nos vamos a épocas más recientes, la de los exploradores europeos de los siglos pasados. Entre ellos el geólogo Hans Meyer, que con sus recorridos nos legó importantes testimonios de nuestros glaciares. En 1902 vino al Cayambe y encontró un brazo de glaciar sumamente grueso y extenso. Yo vine cuando comencé a hacer montaña, Guambrito. Ya había un cambio con la época de Hans Meyer. Ahora el glaciar ya no existe, el valle es hondísimo, esto que nos cruzábamos caminando por encima con suma facilidad. Y donde antes hubo hielo, ahora comienza a aparecer páramo.
Ese río que ahora fluye en vez de los hielos del glaciar, corre día y noche. Estamos aquí a las 6:30 de la mañana. El sol no ha pegado, no ha calentado todavía y el río sigue corriendo, porque el ambiente es tan caliente que inclusive durante la noche el agua corre. Antaño el glaciar no se desangraba durante la noche. Ido el glaciar, ese río bajará solo cuando llueva. Como los pronósticos hablan de un clima más seco, el chance es que los habitantes se van a ver en problemas. Hay científicos que calculan que este siglo se van a ir los glaciares. Otros, hombres de ciencia mismo, dicen que nos van a durar unos 30 años. Yo, lastimosamente, a ojo empírico de lo que he visto en el lapso de mi vida, creo que sí, 20 o 30 años y nuestros cerros se quedan yuchiticos. Hans Meyer no solo anduvo por el Cayambe, también se atrevió a un glaciar en el Antisana. Esos hielos se llamaban entonces los crespos. El nombre ha quedado, pero los témpanos se han ido. Esos crespos los alcancé a conocer yo. Partieron solamente en las últimas décadas. Observando el tamaño de las morrenas, es evidente no solo que el glaciar retrocede, sino que flaquea en su espesor. Esas altas morrenas encierran un valle. 150 metros de desnivel hay entre las cimas y el fondo, es decir, que escondido bajo el hielo que antes caminábamos inconscientes, hubiera cabido un edificio de 50 pisos, del cual no hubiéramos visto ni la azotea, y ahora queda es nada. En esta imagen se ve mejor dónde moría el hielo en los tiempos de Meyer, y en el mío también. Y ahora Ayazote, donde está el encogido glaciar. Las grietas, los témpanos, las cochas congeladas y también las estalactitas. Son todos como embajadores del hielo. Un vano intento de reconquista de los terrenos perdidos. Cazairima se diría en quichua. El hielo habla, significa. Habla para pocos. Son palabras efímeras y muchas veces ignotas.
Aquí el glaciar muere decrépito. El blanco desaparece y le brota todo el material que ha venido acarreando a lo largo de su vida. Se hace oscuro, se hace lodo, se hace un pedregal. Las gentes, cuando morimos, queda la blanca calavera. El glaciar, cuando muere, quedan las negras piedras. Esta estación está instalada a 4.900 metros de altura al pie del glaciar 15 del Antisana. Y todos estos datos nos han servido para poder caracterizar la climatología de esta zona. En estos 20 años de registros continuos hemos podido constatar la elevación de la temperatura. La temperatura siempre está con una tendencia al incremento. El incremento de la anomalía de temperatura en estos 20 años es de alrededor de 0.16 grados en esta zona. Y la precipitación ha disminuido los volúmenes anuales en alrededor del 12%. Entonces la temperatura se ha incrementado y la precipitación tiende a disminuir y esas condiciones favorecen para aumentar el derretimiento de los glaciares y por esta razón es que vemos el continuo retroceso. El año 1994 que llegó la primera misión francesa marcó este sitio porque estaba justamente aquí ubicado el pie del glaciar. Desde 1994 el frente del glaciar ha retrocedido alrededor de 300 metros. ¿Y tú sientes que se ha ido acelerando el retroceso? Sí, justamente, y esta aceleración viene desde los finales, desde los años 70. La aceleración se produjo justo a finales de la década de los 70. Y esta aceleración coincide con el pico de polución que se detectó en la atmósfera. Polución por CO2 y todos los otros gases de efecto invernadero. ¿Es tu sentir que es de eso? No es mi sentir, es eso lo que se comprobó. El pico de los 70 que Luis menciona no es más que un peldaño en la empinada cuesta del incremento constante de estos gases en la atmósfera. La atmósfera y los gases de efecto invernadero es lo que permiten que exista la vida en la Tierra, porque hace que tenga una temperatura medio buena, promedio creo que es de 13 grados centígrados para que exista la vida. Entonces como que tienes una sabanita. El gran problema es que con todas las actividades como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, etcétera, esa capa se está haciendo más gruesa porque esos gases de efecto invernadero se van acumulando. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de tener una sábana encima, vas poniéndote otra cobija y después un cobertor y toda esa radiación que antes escapaba se queda atrapada. Y esa cantidad de calor que se queda atrapado lo que hace es causar una disrupción. Entonces no es que tú sepas, todo se va a calentar más porque mucha gente te dice, calentamiento global, pero si yo tengo más frío. Entonces la cuestión es que se altera todo el sistema climático y no sabemos cómo manejar. This weather has become so unpredictable for these people and anywhere across the world. Tropical glaciers in almost anything on the equator are some of the ecosystems that are being the most impacted by climate change and carbon emissions. That's why we see that these are melting so rapidly in comparison to other places on Earth. Cars, transportation, factories, artificial intelligence,
My own country is a large emitter of carbon emissions. Our ocean is actually taking in much of that heat, which is why you'll hear that the ocean temperatures are rising, is because it's taking in that carbon. Glaciers, permafrost, and bogs, and all things like that are a part of this. So as these ecosystems are like depleting, they're releasing more carbon into the environment, which is ultimately just adding on and adding on and adding on. Ahora no se sabe ni cuándo va a llover, cuándo hace viento, nada. Más antes ya sabíamos qué mes va a ser viento, qué va a ser lluvia. Ya lloran, entonces, para eso va a nevar, para eso va a llover, entonces, ahora ya no sabemos todo este cambio climático. Y da tristeza verlo así. Sí, mucha pena nos da ver así. Pena, pues ya. Que ya no llueve, la nieve está muy alto, todo eso, entonces, el turismo también sigue bajando, todo eso, entonces ya no es como antes. No, ahorita mismo ya está con reserva el Chimborazo, que queda calmo. Solamente hay que poner en manos de Dios nomás. Jackie mi causanchi. Jackie mi causanchi. Tristeza vamos a quedar, creo que no nosotros nomás, sino que los turistas. Nosotros no nos debemos. Todo eso, entonces, que la generación ya no van a tener al Taita Chimborazo con la nieve y todo eso. La generación de nosotros ya no va a tener agua. Hemos de ver, pues 20 años más. ¿Cuántos años tiene? Ya no, pues ya, imagínese, ya. 24. Se ha de llegar. Ponte que Dios no quiere. Más que está gateando, pero. Ña glacia alguna, caire guairazo, chaquerimo, hasta uña, funjão, chaquerimo. Chaquisca manda, ño kunchi cliente guna, ño kunchi turista guna, nachamo. Chimborazo si, ña chaquerimo, hasta un funjão, jaque, tu kunchi. Fuente de Yaco fuente guna, toque chaquerimo. Laguna congelada de Charirganchi, Chuguata, Guasha. Pero con una laguna congelada de Ñamana tea, toque chaqueris. Chimunda pe turista una que maipe de Yaconin, maipe de laguna nin, pero ña isanga. Hatton jaki, pero toque bome hatton jaki. Ño cabo jaki. Na cliente una charini, na fuente de trabajo ta charini. Kai Chimborazo monda, hatun ciudad gunamo, aiko, pero ciudad gunaga, manashe, pai unaga jaquere, manashe, orco gunada cajeco, ño concheme orco gunada ca, cuidanji. Era todavía un muchacho, pero entendí el por qué nuestros aborígenes adoraban. Porque era como una atracción ver esas torres tan grandes de hielo. Y los comparaba con las torres de las iglesias. Ellos fueron más sabios que nosotros. Porque ahora nosotros los hombres actuales no le tomamos de esa manera a la montaña. Todo lo contrario, ahora vos ves, todo el mundo viene, pero viene por satisfacer su ego, por demostrar que es más fuerte, que hace a mayor velocidad, que todas esas cosas, pero no lo hace con sentimiento de esa espiritualidad. Es decir, agradecer lo que nos está dando la montaña. Hoy día nos ha brindado la neblina, el estar despejado, el estar pisando sus nieves. Todo eso tenemos que agradecerlo. Aspirantes aquí ahora, si en 20 años no hay glaciar, ¿qué van a hacer? Casas de roca. Como ser humano, ¿qué estamos haciendo mal? Además de que haya un proceso de calentamiento natural, estamos colaborando pues a la destrucción del mundo, ¿no? O sea, más o menos es lo que siento. No me preocupa tanto en sí por mi lado egoísta, porque realmente yo voy a avanzar a morirme escalando, subiendo glaciares y todo, pero sí pienso un poco en los hijos de mis hermanos y la nueva generación, digo como chuta, ay. ¿A dónde van a ir mis hijos cuando quieran conocer la nieve? Ningún lado, porque ya no va a haber. No hay agua, entonces no hay luz. Y eso está afectando a un montón de gente directamente. O sea, puedes tener generador o paneles solares, pero no todos tienen eso.
el agua se va a volver más cara, la luz se va a volver más cara eventualmente. Un mundo que está ya sudando para sobrevivir. Lo que yo quiero para mis hijos, para mi hija, es un futuro en el que ellos puedan vivir tranquilamente, pero con la belleza del mundo que ahorita está desvaneciendo. ¿Tú quieres un futuro solo para ti o para el resto del mundo? Los glaciares fueron para uno un claro símbolo de la perpetuidad, de la estabilidad del mundo. Parado al borde de ellos, uno se imaginaba que muy parecido paisaje vieron los antiguos nativos, los españoles conquistadores o los científicos como Humboldt. Y ahora, en estos tiempos vertiginosos, capaz la siguiente generación ya no los ve, ni siquiera un vestigio de ellos. Ahora en las noticias dicen que el Cariguairazo es el primer cerro que ha perdido el glaciar. No es cierto. En mi época lo han perdido el Chiles, Cotacachi, Saraurco, Sincholagua, Quilindaña, Cariguairazo, Tungurahua, Sangay y Soroche. ¿Qué te vas a imaginar que eso se va a derretir pues algún día? En el colegio te decían, a ver, huevito, ahora vamos a ver la clase de las nieves perpetuas. Nieves perpetuas, ese era. No ha sido perpetuo nada. Al menos a mí sí me causa dolor, a veces hasta decepción digo, ¿qué hicimos? ¿Y por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están yendo los glaciares? ¿Que le hemos maltratado? Porque lo maltratamos al planeta, no fuimos capaces de darnos cuenta lo maravilloso que teníamos en nuestras manos. Cuando el hielo desaparece, el terreno queda yucho. En esos roquedales apenas suena algo más que el viento. Los líquenes son los pioneros en llegar. Luego se atreven las plantas mayores, cuyas semillas llegan arrastradas por el viento o en las tripas de los herbívoros. Y así los páramos heredan espacio al hielo y van lentamente ganando terreno y altura. Los ahora efímeros glaciares le dieron forma y carácter al paisaje en los lomos ocres de la cordillera, aplanando valles y cerrando sus bocas con morrenas que funcionan en forma de diques.
criadero de pantanos y lagunas que salpican las alturas. De ahí baja la mayoría de agua que la gente consume en pueblos y ciudades. Agüita que nos da vida a nosotros y a muchas otras criaturas que prosperan en esas cochas. Casi todos los suelos de nuestros páramos tienen de 7.000 años para arriba, ¿no? Básicamente, porque todos estos sitios estaban cubiertos por glaciares. Entonces, todos estos son suelos jóvenes que se han desarrollado después de la última glaciación. Las plantas del páramo, las almohadillas, la paja de páramo, están creciendo todo el tiempo, poniendo raíces, poniendo hojas que se descomponen en el suelo. Y poco a poco los restos muertos de la vegetación se comienzan a incorporar en el suelo. Pero el suelo en el páramo es como estar viviendo dentro de una refrigeradora, ¿no? Más o menos 7, 8 grados o 6 grados de temperatura. Y al estar en esta refrigeradora, la materia orgánica que sale de las plantas no se descompone y se comienza a acumular. El páramo esencialmente funciona como una cisterna de agua, ¿no? Y la capacidad de esa cisterna está dada por tener estos suelos profundos, llenos de materia orgánica. Mientras más materia orgánica hay en el suelo, más capacidad de retener agua, ¿no? El cambio climático es una amenaza significativa para nosotros porque retroceden los glaciares, pero a largo plazo puede ser una amenaza más fuerte porque los páramos pueden dejar de funcionar como funcionan. Por más pena que nos cause, ya nada podemos hacer por los glaciares moribundos, que en realidad son un símbolo nada más de muchas otras cosas que vienen sucediendo. No podemos hacer nada porque el motivo del cambio en el clima viene con viada. No solo sigue vigente, sino que además cada día se incrementa. Ni siquiera los que saben de este asunto, los expertos, parecen estar dispuestos a dejar esta cómoda adicción de nuestra moderna sociedad, la del consumo de energía. No se diga los negacionistas o los que escogen no enterarse. No es mucho lo que podemos hacer individualmente, pero tenemos la potestad de escoger si somos parte del problema o parte de la solución. Si nos vamos por el segundo camino, es fácil, cosa de más bicicleta, más gradas, menos fotos en la nube, menos viajes, menos inteligencia artificial. Cosas chiquitas, pero son un granito de arena en el sentido de la solución. Lo que sí podemos todavía es proteger las tierras altas, nuestros páramos, tan importantes para el futuro de las gentes, que sobre todo bebemos de su agua. La usamos además para los cultivos y los animales de cría. No se diga para las hidroeléctricas que se secan y nos dejan a oscuras. Por último, hasta los que lavan el carro los domingos o los que riegan los jardines la extrañarán. El calentamiento permite a los agricultores cada vez cultivar más alto. Asoman poco a poco cultivos sobre los 4.000 metros. Algunos de esos terrenos son tan empinados que parecen sembrados con escopeta de la loma de enfrente. Voltean el páramo campesinos con azadón
o agricultores con tractor. A unos les empuja la pobreza y a otros la codicia. Atrás y abajo quedan suelos ya cansados y erosionados por la mala práctica. El páramo es una nueva pero muy finita frontera. Debería ser la conciencia o el sentido común lo que nos contenga de semejantes malas prácticas. Pero ya que esto no funciona, el Estado debería asumir la responsabilidad y prohibir labrar la tierra en sitios tan altos o tan empinados. Total, es un asunto de supervivencia. Pero si las gentes de los valles queremos agua para el futuro, sin condenar al campesino a la pobreza, deberíamos por lo menos pagar un porcentaje en las cuentas de agua para quienes protegen sus páramos. Aquí, donde hace 50 años era páramo, hace 30 ya era una cementera de papas. Hoy queda solo un pedregal apto para cantera. Les exprimimos a estas laderas hasta el último resquicio de tierra fértil. Mal negocio, más caro tiene que resultar los discos rotos de las rastras y arados en las piedras que afloran que los poquitos costales de cebada que se cosecharán. 7,000 años de formación de suelos y se nos están yendo a la quebrada en un par de generaciones. Lástima que no comamos piedras. ¡Qué ironía! Esta avanzada civilización nuestra, tan llena de conocimiento, que planea escapar eventualmente a Marte y hacerlo habitable conforme nuestro planeta Tierra se deteriora. Y aquí, empeñados en que esto se parezca cada vez más a Marte. ¿Qué tal pendejada? ¿No ve que lava la agua creciente? Eso es lo que hace. Todo que llena el agua de creciente por los llanos bajos. Daña la tierra. Los agricultores, los dueños de las tierras, ellos no saben lo que tienen. Y por eso es lo que hacen esta actividad, este trabajo de arar en pendiente. Hay desconocimiento de la gente de que piensa que con las grandes maquinarias ellos van a recuperar. Claro que ganan rápido, pero asimismo no saben cuánto destruye. Lastimosamente, cuando vemos que la tierra se erosiona, se va todito, el agua se va al mar. Se evapora mediante el viento, se evapora mediante la lluvia y se desgasta y se va. Pero ¿cómo lo cuidamos? Mediante las podas de agroforestería, mediante las curvas a desnivel, mediante que esté así cubierto, que no esté descubierto para que no se vaya, mediante la siembra de plantas que producen mucho nitrógeno. Somos pasajeros nomás por la tierra, que nosotros debemos de cuidar. Nosotros con mucha responsabilidad debemos de manejar este tema del cuidado del suelo para dejar una herencia para nuestros hijos, porque antes nuestros antepasados, pues ellos sabían cómo es la conservación de suelo, cómo es las terrazas. Ellos cuidaban esta tierra, pero hoy en día la gente no tiene esa conciencia. Entonces yo sí pido a que la gente haga este gran trabajo de hacer conservación de suelo para tener una buena tierra y dejar herencia a nuestros hijos. También tiene su tierra Erlinda, que la vecina propone un cambalache. 4 hectáreas agotadas le ofrece por una suya.
clara ventaja económica de la conservación del suelo. Las terrazas fueron una técnica apropiada para la arrugada topografía andina. Evitan la erosión al quitarle verticalidad al terreno y disminuir la velocidad del agua. Por todo lado quedan vestigios en las lomas del extensivo uso que se les daba, y hasta hay uno que otro vivo que todavía las usa. Se rompió la relación que antaño había entre el hombre y su entorno. El daño ahora a la naturaleza es constante y muy variado. La cortés atención con la tierra, el claro pensamiento de una íntima vinculación que implicaba un compromiso de igual a igual y garantizaba circunstancias estables, quedó olvidado. Ahora nosotros, los autodenominados sapiens, borrachos y entretenidos con tecnología y poder, sordos a cualquier advertencia, sea de la ciencia, la mitología o la religión, vivimos sin respeto a nada, sin trato, sin relación con el mundo que nos alberga. Tal vez la crisis ambiental no es más que una crisis espiritual. Cuando estuvimos acompañando al Yacha en la ceremonia en el Imbabura, hubo un momento que, pese a que estábamos en el fondo de la quebrada, el viento entró y sacudió las ramas con fuerza. Enrique, el Yacha, dijo, eso significa que don Imbabura, que Taita Imbabura vino a aceptar el pago. Aprovechen, es el chance de que ustedes le pidan algo. Esa era la época en que en Quito se estaba incendiando Guápulo y todo el Ecuador estaba prendido por aquí y por allá. Y nosotros, en silencio, pensamos juntos que si algo le debíamos pedir a Taita Imbabura era perdón por todo lo que hacemos al mundo, le hacemos al cerro y hacemos a la naturaleza. Se nos hacen agua los helados. Es una frase popular muy nuestra, muy ecuatoriana, que quiere decir que la cosa ya se jodió, ya se complicó, que no hay paso atrás. Y eso es lo que está pasando con los glaciares. Se nos van a ir porque no somos capaces de hacer lo que se necesita para mantenerlos. Pero capaz en su agonía, con un alarido nos están diciendo que si cambiamos, el resto sí tiene esperanza. Y del resto dependemos. Muchos cuando llegan a las cumbres alzan los brazos con el piolé en alto, en clara intención de conquista. Apenas otro símbolo de esta nuestra civilización que siente que ha dominado a la naturaleza en todas sus formas. Un credo con fe infinita en la tecnología, que supone que todo lo puede, que todo lo vence. Cuando al fin se apagan los artilugios y quedamos desnudos ante la vida, advertimos que apenas somos un puntito en el paisaje. Una tanda de virus enfermando al planeta,
que capaz una de estas estornuda y hasta ahí nomás llegamos.